por el mensaje. Dios, gracias te damos en esta noche por estar con nosotros como te pedíamos al inicio de la reunión. Queremos que bendigas en este tiempo a Rubén, a su familia, a su entorno, y que lo utilices, Señor, para transmitirnos lo que vos nos querés decir. Queremos poder ver tu persona en este tiempo. Señor, queremos aprender algo más, algo práctico para nuestras vidas y que podamos aplicarlo en nuestro día a día, saber que vos estás allí, recordar lo que escuchábamos aquel viernes, como vamos a hacer ahora al momento de abrir tu palabra. Sabemos que cada vez que abrimos la Biblia, tu palabra, Señor, no vuelve vacía, Señor. Hay un rebote, hay un llenado de nuestros corazones, Señor, cuando leemos algo acerca de vos. Por eso queremos que vos nos hables. Bendecí nuestros corazones, abrí nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor. Despejá todo problema, toda cosa que ahora nos pueda llegar a distraer y que podamos disfrutar de este tiempo como iglesia, como amigos, como hermanos que somos. Gracias, Dios, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los que nos saludé antes. Me enteré hace un par de horas que había que hablar, pero tenía unos pasajes ahí en mente, así que vamos a tratar de considerarlos y pedimos al Señor que los aplique a nuestras vidas, ¿no? Yo le podría poner un nombre que podría ser demora dolorosa o demora incomprensible. El pasaje está en los 3 evangelios sinópticos, o sea, no está aislado solamente en uno. Y yo voy a elegir uno de ellos, que es el pasaje de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8 y versículo 40. Lucas 8:40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaban hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate.
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Un poquito largo el pasaje, pero muy rico en situación. El Señor Jesucristo estaba en Capernaum y como todo su ministerio itinerante que iba, ¿no? Había cruzado al otro lado. Capernaum está en el lado oeste de lo que es el mar de Galilea, en la región propiamente dicha de Galilea. Él había cruzado a la ribera este del mar de Galilea, a un lugar que se llamaba Gadara, que pertenecía al distrito de Decápolis, que eran las 10 ciudades griegas que se habían fundado en aquella zona. Allí cura a un endemoniado, toma el barco de vuelta y llega a Capernaum nuevamente. Ahí en Capernaum la multitud, porque antes de ir había hecho otros milagros también, lo rodea, va por todos lados, la multitud lo aclamaba porque él había hecho muchos milagros y veían que era una persona especial. En ese momento llega uno identificado como un principal de la sinagoga, que seguramente ya lo conocía a Jesús, porque Jesús había estado en las sinagogas de los lugares a los cuales se había concurrido, porque él era judío, así que iba a las sinagogas. Había estado en Nazaret, en prácticamente su discurso de anunciación, había estado en Capernaum, y este principal de la sinagoga sabía quién era y creía en que Jesús podía sanar a su hija, que dice que estaba gravemente, literalmente dice, que estaba muriéndose. Estaba muriéndose. Y le dice, en el otro evangelio dice que le pidió, ¿cómo le dice? Como muy fuertemente de corazón, no sabía cómo pedirle, se postró ante él y con gran angustia le dijo, Señor, necesito que vengas porque mi hija se está muriendo. Entonces uno, digamos, en una situación así de extremada urgencia, yo pienso en el hospital, ¿no? Porque uno ha tenido oportunidad de estar en el hospital. Vos estás en el dormitorio y te llama de la guardia que llegó un accidentado que se está muriendo. Entonces, lo que haces es salir como estás, ¿no es cierto? Apenas te pones y vas a ver qué es lo que está pasando. Ahora, es raro que uno lo llamen por eso y uno está en un lugar del hospital y camino del hospital se encuentra con alguien y se pone a hablar con alguien. ¿No es cierto? Y después que pasa un tiempo, recién va y cuando llegan le dicen, no, mira, se murió. Ahora Jesús hizo eso. A Jesús le dijeron, mi hija se está muriendo, y él dijo, bueno, fenómeno, vamos a verlo. Y entonces empezó a caminar, la multitud lo rodeaba, y en el camino pasó algo con una mujer que tocó el borde de su manto. Y Jesús no es que salió, no, se dio cuenta de lo que estaba pasando y entabla una conversación con ella. Y cuando le dice, hija, tu fe la locura, tu fe te ha salvado, vienen de la casa del principal y le dicen, mira, tu hija murió, así que no lo moleste más a Jesús. Y Jesús lo mira y le dice, no, vamos. Ahora, por eso, entienden el título que yo le proponía, demora dolorosa, demora inexplicable. Yo creo que en la cabeza de Jairo estaría, Señor, no te entretengas, vení, mi hija se está muriendo. Ahora, ¿se acuerdan? En otra oportunidad, más adelante, otra vez iba a hacer lo mismo Jesús, pero no unos instantes, sino algún día se tomó. Le dijeron, Lázaro está gravemente enfermo. Y él se tomó unos días más de donde estaba, porque tenía que hacer algo. Cuando llega,
le dicen, Lázaro se murió. Salen al camino las dos hermanas y le dicen, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice algo parecido, ¿crees? ¿Crees? Le dice, sí, Señor, yo creo. Fue y lo resucitó a Lázaro. Ahora, ¿Jesús se demora? Es la pregunta que yo me hago. ¿Jesús se demora? ¿O por ahí nosotros no tenemos el panorama completo que tiene Jesús? Es esto último que digo. Es esto último que digo. Porque nosotros sabemos por su palabra, él dice que, el profeta decía que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Queridos hermanos, queridos amigos, nos pasa muchas veces eso. Pasa que nos sentimos que estamos muy necesitados, que estamos muy doloridos, que pasan cosas tremendas en nuestra vida y nos parece que Jesús está durmiendo. ¿Se acuerdan? Me acabo de acordar los discípulos en la barca, ¿no? La barca hacía agua, la tormenta, rayos, centellas. Señor, que morimos, no tienes misericordia. Tranquilos, ¿por qué temen? Te dice, ¿por qué temen? Tranquilo. No, Él no está dormido, Él no está ignorando lo que nos pasa. Solamente que Él tiene un conocimiento y un propósito que nosotros gran parte de las veces ignoramos. Así que vamos un poquito adelante porque en las dos situaciones, fíjense que hay dos situaciones conflictivas acá, que parecen que no tienen nada que ver uno con la otra, pero hay una cantidad de puntos en común que van a ver que se van a sorprender. A veces uno lee y no detalla, no repara en los detalles, y ustedes saben que uno de los secretos de la interpretación bíblica es la observación. Es el primer punto. Ustedes tienen que observar el pasaje. ¿Qué significa la observación? Sacar la mayor cantidad de detalles de lo que acá se relata. A veces uno lee tan rápido que muchos se le pasan por alto. Miren, estas dos personas, ¿quiénes eran? Una nena y una mujer. Pero el número 12 se repite. Dice que la nena tenía 12 años. El segundo detalle era que la mujer estaba con una enfermedad durante 12 años. Llevaban 12 años y con un problema incurable. Incurable en la nena que se murió. Sí, no cabe duda que es incurable porque se murió, es incurable. Pero el problema de la mujer también era incurable. Porque dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y ninguno le había podido curar. Y no era una afección así nomás la que tenía. Vamos, tal vez yo como hombre y los hombres que estamos acá no entendamos cabalmente lo que es estar con flujo permanente para una mujer. No sé si tendría una endometriosis, una infección, no sé lo que tendría. Pero si para las mujeres es molesto tener que preocuparse de eso una vez por mes, imagínense lo que es permanentemente. Y no estaba Johnson & Johnson en aquel entonces. ¿Me entienden, no? No había toallita para ponerse. Esto en lo racional, pero era mucho más que eso, porque para la cultura de aquella época y para lo que era la ley judía, el hecho de estar con flujo era estar permanentemente impura. Cuando la mujer tenía su ciclo menstrual, quedaba impura hasta que terminaba y nadie la podía tocar, porque si la tocaban, quedaban también impuras. El que lo tocaba. Y estamos hablando impuros ceremonialmente. No podían entrar al templo.
no podían ofrecer sacrificio, no podían hacer nada. Es como estar muerta en vida. 12 años, 12 años. 1 año, 2, 3, 4, 12 años y sin solución futura. Otra cosa que las reúne es la fe. Fíjense, dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, le dice a la mujer. Y al padre es muy importante lo que le dice. Le dice, no temas, cree solamente y serás salvo. Ahora, yo quiero que nosotros notemos una cosa, el tiempo verbal de cree. Cree es el presente, es una especie de presente. Le estaba diciendo, seguí creyendo, no temas, seguí creyendo. ¿Viniste a buscarme con fe? ¿Te parece que yo me dormí? Seguí creyendo, no temas. Salmo 56, el salmista ya mucho tiempo antes, en tiempo de angustia había dicho, cuando yo temo, en ti confío. Cuando temo, en ti confío. La fe echa fuera el temor y debe ser ejercitada, porque la fe a veces no tiene sentido de acuerdo a dónde la pongamos, pero la fe puesta en Jesucristo es una fe trascendental. Lleva a decir al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiero que entendamos bien que la fe es el medio instrumental para que la gracia sea aplicada para salvación. La fe no salva. La gracia de Dios salva. Es la gracia la que salva, pero es la fe puesta en la gracia de Dios el medio por el cual la gracia ejerce su actividad salvadora en las personas. Por eso le dice, no temas, seguí creyendo. Y ahí fue Jesús. Ya se murió. Estaban todos haciendo el bochinche que hacían, dice, con flautas y demás, las lloronas que había en aquel momento en los velorios, y le dice, no, sacalos a todos de acá, Y fue, le tomó la mano y le dice, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. Hay otra cosa que une a estas dos personas. El toque de Jesús. El pasaje que sigue, que no lo leo, hay 2 ciegos. No está relatado en Lucas, está relatado en Marcos. Hay 2 ciegos. Y dice que Jesús los tocó y recibieron la vista. A ver, dice, y bueno, está bien, los tocó. No. A los ciegos puede ser que los haya tocado. Pero ¿saben a quién tocó? Tocó a una mujer impura y tocó a un muerto. Tocar un muerto también creaba una condición de ser impuro ceremonialmente. Pero a Jesús no le importó eso. A Jesús no le importó. Cuando siente que alguien la está tocando, y ahí no voy a hablar de esto, pero podríamos hablar un poquito más de, suena un poco raro, ¿no? Que Jesús, primero, ¿por qué sintió que la tocaron y por qué pregunta quién lo tocó? ¿No era Jesús omnisciente? Pero Jesús, esto es cristología, Jesús es una persona, 2 naturalezas.
Jesús es el Verbo divino encarnado, que tenía una naturaleza humana, que es la naturaleza con la cual pudo ir a la cruz y morir, pero tenía una naturaleza divina, que es la que le permitió ser sin pecado y ser poderoso como para entregar su vida y tomarla, porque Él era Dios, es Dios, eterno. Por eso Él sintió como Dios que era, que el poder había salido, pero como humano que era, preguntó quién lo había tocado. Terminamos destacando la importancia de creer, la importancia de creer. Teniendo en vista estas dos situaciones, estas dos personas, y todo lo que las reunía como cosas comunes, es también a veces nuestra situación. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos como muertos? Nos sentimos impuros, nos sentimos que fallamos. La primera vez que acudimos a Cristo estábamos muertos, porque dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la única forma en la cual nos pudo dar vida es en base a los méritos de la sangre de Cristo, que con su gracia vino para salvarnos, ejerciendo esa fe que Él pone en nosotros para que dirijamos nuestra confianza, nuestra fe hacia el único que puede salvarnos. ¿Esta es la situación de todos nosotros? Ojalá. Ojalá que sea así. Pero si nosotros le pedimos de corazón perdón y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, Él ha venido a ser nuestro Salvador. Y somos hijos de Dios. Y nadie puede arrebatarnos de su mano. Pero a pesar de que eso ocurre, la experiencia humana nos lleva a que muchas veces la enfermedad, la desilusión, los problemas, el desempleo, la falta de plata, pónganle el nombre y apellido que ustedes quieran, hace que nos sintamos mal, que nos sintamos que estamos como muertos. Ahí tiene que estar la fe. Cuando temo, en ti confío. No temas, seguí creyendo. Esa fe que te acercó a Jesús al inicio del camino. Es la misma fe que tiene que repetirse cada día, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación, como dice Tito, a todos los hombres, en el momento que creemos, pero la gracia de Dios se sigue manifestando para nuestra vida diaria, la santificación, todo lo que tiene que ir ocurriendo. Y esa gracia de Dios se sigue apropiando de la misma manera, por fe. No es ya creí, no, seguí creyendo. Seguí creyendo. Y el contacto. Las dos cosas, la fe y el contacto. Es importante la fe y es importante el contacto con Jesús. La vida eterna es vida eterna. Nuestra salvación se opera porque somos incluidos en Cristo, porque la unión con Cristo es el tema más importante. No existe el creyente si no está unido a Cristo. Nosotros tenemos vida eterna porque es la vida de Cristo puesta en nosotros. Sabemos que vamos a estar en la eternidad porque Él dice, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Ninguno va a poder lograr nada bueno en su vida si no es porque Cristo está en él. Nuestras fuerzas son insuficientes, nuestras fuerzas son tan engañosas que el día que fallamos porque somos débiles. Y el día que tenemos algo que se nos da con nuestra fuerza, nos engrupimos pensando que fuimos nosotros. Y cuando eso ocurra lo dejamos a Jesús de lado. Es Cristo en nosotros. Cada día seguí creyendo.
Que el Señor nos bendiga, podamos aprovechar la experiencia de estas dos personas, donde la fe movió la gracia de Jesús para salvación. Y que podamos entonces seguir creyendo cada día y tener este contacto íntimo con Jesús que hace que la vida cristiana sea posible.